9 de cada 10 oyentes de podcast recomiendan La vieja raza de Alejandro Guardiola. No conduzcas y escuches La vieja raza al mismo tiempo. Si no recomiendas La vieja raza a tus amigos, te partimos las piernas. La vieja raza puede producir efectos secundarios como sonrisas, carcajadas y diversión. En general, recomendamos utilizarlo con moderación. Bienvenidos a un nuevo episodio de La vieja raza, una vieja raza muy especial, como son todas las que se viene César Brito. Y en esta ocasión vamos a hablar de la tercera regla de los viajes en el tiempo de Philip Fracassi. ¿Qué tal, César Brito? ¿Cómo estás? Hola, Alex, ¿qué tal? Feliz año, hombre. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Vamos tirandillo, no me puedo quejar. Oye, así, cuéntame un poco cómo es en un primer contacto con el libro, porque este libro lo estaba leyendo yo y te estaba diciendo lo que me estaba pareciendo y te gustó tanto que lo acabaste leyendo tú también, ¿verdad? No que me gustara, es que lo vendiste muy bien. Está fantásticamente, te va a encantar. Digo, oye, pues vale, pues lo pillo de una y me pongo con él, con vistas también a grabar un episodio contigo de La vieja raza. Y me puse a leerlo, no inmediatamente, pero no tardé mucho tampoco. Y bueno, bien, no tengo queja. No y bueno, mejor... avisar antes de nada, como solemos hacer en este formato, que vamos a hablar del libro pues de forma libre, con revelaciones de trama, con lo cual, si sois alérgicos a los spoilers, lo mejor que podéis hacer es ir primero a leer el libro y una vez que lo hayáis leído, venís y escucháis lo que vamos a hacer. Así que avisados está, va a haber spoilers, un montón. Así que habiendo avisado de eso, así en un primer flash, en pocas palabras, cuéntame un poco qué te ha parecido, qué expectativas tenías y qué es lo que te ha parecido esta novela. Hombre, tenía las expectativas muy altas porque eras tú quien me lo vendía y tú de este género controlas bastante y todas tus recomendaciones hasta el día de hoy han sido siempre muy acertadas. Me lo has vendido muy muy bien y tenía un listón altísimo. Bueno, no me ha desagradado, es un libro muy interesante, breve, no te come demasiado tiempo, se entiende bien, no es ciencia ficción dura, quiero decir, no tienes que estudiar para disfrutarlo, pero quizás me esperaba un poco más. No el grueso de la historia, no el grueso del libro, tampoco la estructura ni las tramas. El final sí me dejó un poco más frío, pero bueno, bien, un bien sin más, bien tirando a notable. Creo que en eso vamos a coincidir, luego más tarde hablaremos de ello cuando lleguemos a esa parte. Primero tengo que decir que el autor es Philip Fracassi, que es bastante conocido ya en nuestro país porque tiene publicados 4 libros, 2 colecciones de relatos y 2 novelas, pero en Dilatando Mentes, que es una editorial que normalmente está especializada en el género de terror, en el weird, porque Fracassi es por lo que lo conocíamos. Era escritor de terror, de weird, y en este caso nos está contando una historia de ciencia ficción que, si bien es verdad que tiene algún tipo de escena un poco más inquietante, un poco más de esas que te puede poner los pelos de punta, pues en principio es una novela de ciencia ficción. Está publicado en la editorial Obscura y con la fenomenal traducción de Jesús Cañadas, que ya lo conocéis porque ya he hablado aquí de algunas de sus obras en la faceta de traductor de Jesús, y yo la verdad es que por ahí no he encontrado ningún solo fallo en la traducción. Qué importante es una buena traducción, ¿eh? Cuanto más sí leo, más convencido me quedo de que un buen traductor es capital para que una obra quede redonda. Y además Obscuras, de estas editoriales independientes que cada vez lo hacen más, que es que nos ponen al traductor en la portada, porque es que básicamente el traductor al español es la versión que estamos leyendo del libro, con lo cual tiene casi tanto importancia como el autor original del mismo. Entonces todas estas editoriales que ponen el nombre del traductor en la portada, pues hay que mencionarlas, hay que decirlas, porque los traductores muchas veces trabajan en unas condiciones y con unas tarifas, con la importancia que tiene su trabajo, que deberíamos darle mucha más importancia y mucho más prestigio. Antes de que se me olvide, me acabo de acordar de una cosa que no había comentado contigo. En estos días de Navidades hemos recibido la triste noticia de que ha fallecido
un traductor, Antonio González Rivas, conocido por todos en el mundillo como Gorinkai. Vaya. Es traductor de Fonda Lee, de otros autores de David Gemmell, por ejemplo. Y bueno, ha sido algo bastante repentino, un infarto cerebral masivo y simplemente, como hemos coincidido varias veces en Semanas Negras, en Celsius, tanto con él como su pareja Marisa, un besito enorme para ti, Marisa. Sí, un abrazo fuerte, claro. Pues simplemente dedicarle un recuerdo desde este lugar, desde nuestra vieja raza a Gorinkai. Bueno, dicho lo cual, esta novela nos cuenta la historia de una investigadora, de una científica, de Beth, que trabaja en una megacorporación tecnológica. Estamos en el año 2044, que no lo hemos dicho, es decir, es un futuro cercano en el que ya el tema de la computación cuántica está ya bastante desarrollado, ¿verdad? Sí, además que es una corporación que aparte de ser grande por dimensión y por presupuesto, como que toca varios palos simultáneamente. Es decir, hay computación, hay evidentemente viajes en el tiempo, hay temas de computación neurológica, hay temas neurológicos. Lo que pasa es que, según se nos cuenta desde ya el principio de la novela, es una empresa que le gusta trabajar de forma compartimentada. Es decir, cada investigador está al tanto de su equipo, de su investigación, pero no necesariamente conoce lo que hacen los demás. Es como que cada investigación o cada línea de investigación, mejor dicho, se lleva bastante en secreto. Y bueno, Beth lleva trabajando en este proyecto porque creo recordar que este proyecto lo llevaba con su marido Coulson, del que ahora hablaremos, y era más o menos la investigación de la vida de los dos, cada uno en su campo de estudio, pero ellos lo empezaron como en la universidad y luego llegó esta mega empresa, Langan, la corporación Langan, y como que les compra el estudio, se los lleva, los ficha de forma exclusiva para que trabajen dentro de esta corporación sobre este proyecto, porque el CEO de Langan, que aunque ya es un hombre anciano, pues tiene una visión sobre lo que puede funcionar y todo el tema todo el beneficio que le puede dar la investigación a la que están haciendo Coulson y su mujer Beth, que es la protagonista principal de toda la novela. Sí, además que es un CEO, un presidente o un director general ejecutivo, como quieras llamar, que también se queda bastante patente desde el inicio, desde que nos presentan al personaje, que es verdad que dirige su empresa a lo mejor que puede, pero está pensando en la pasta constantemente. No solamente porque quiere sacarle aplicación práctica y rédito económico a las invenciones o a la aplicación, digamos, en el mundo real de la tecnología o de los descubrimientos, sino que también quiere que su empresa sea rentable, que las investigaciones sean rentables, algo que ocurre lamentablemente en el mundo real cada vez con más frecuencia, y que también nos habla un poco de las condiciones en las que la ciencia debe moverse, no en el 2044, sino ya. Si no es rentable, difícilmente va a salir bien esa investigación o ese trabajo, porque el mundo es así, es el capitalismo y es lo que hay. Y bueno, sobre todo porque estamos viendo que él siempre está pensando en obtener beneficio, como decías tú, y otra cosa que queda patente luego más adelante, que siempre sabe qué es lo que está pasando en sus empresas, o sea, es conocedor de todo. Y bueno, comenzamos con la historia con una Beth que es una científica que poco a poco vamos sabiendo que tuvo una infancia desoladora, puesto que sus padres y su hermana mueren en un accidente de aviación. Y eso ya la marca para el resto de su vida. Y cuando comienza la historia también sabemos que su marido Coulson, junto con el que llevaba la investigación de esta máquina de la que ahora hablaremos,
pues ha fallecido también en un accidente de tráfico. Entonces, durante toda la novela lo que vemos es a una persona que está desbordada porque se involucra tanto, se sumerge tanto en el trabajo para intentar olvidar que no tiene tiempo, yo creo, de dar rienda suelta a ese dolor, a ese vacío, a esa pérdida, porque es una novela que, aunque es de ciencia ficción, también nos habla mucho de dolor y de la pérdida de un ser querido que te marca. Y bueno, Coulson y Beth tienen una niña pequeña que se llama Isabela, que tiene 4 años, que evidentemente necesita de atención de sus padres. Y bueno, vemos constantemente cómo Beth, debido a el tiempo que dedica a la investigación, pues no puede pasar todo el tiempo que quisiera con su hija y llega constantemente tarde a casa de trabajar, pidiéndole por favor a la cuidadora que se ocupa de la niña de forma diaria que se quede un poquito más o lo que sea, que es básicamente se ocupa también de la propia Beth, porque si no, muchas veces ni siquiera comería nada caliente, etcétera. Sí, de hecho yo te lo iba a comentar. A mí una vez terminada la lectura y una vez que reposo un poco la obra y tal, es verdad que existe ciencia ficción, como es lógico, y se habla de física cuántica, matemática y tal, pero yo diría que las 3/4 partes de la novela, o por lo menos para mí, es sobre lo que tú comentabas, sobre gestión emocional. Es decir, es una persona a vez que está totalmente devastada por la pérdida de su marido, que en el momento en el que arrancamos la lectura es reciente en esa línea temporal, o relativamente reciente, y está totalmente devastada y tiene que enfrentarse a lo que tú comentabas, los retos de la maternidad, el exceso de trabajo y el impacto psicológico y emocional de estar totalmente sola en su trabajo y en su vida. Para mí tiene más tintes psicológicos que de ciencia ficción, si te soy honesto. Es decir, para mí ha sido más un viaje interior, un análisis interior de lo que sentía Beth en cada momento que un libro de ciencia ficción pura y dura. Evidentemente lo es, pero para mí el mayor peso es el viaje interior, la gestión interior de las emociones, de la gestión del duelo, etc. Y de salud mental, creo que también comentábamos alguna vez tú y yo por WhatsApp, ¿verdad? Sí. Evidentemente, el no ser capaz de enfrentar problemas que a una le sobrepasan, evidentemente, y el miedo humano a no poder con todo y a no saber qué futuro te depara ni a ti, ni en el caso de Beth a su hija, porque llega un momento en que entendemos que la empresa está recortando gastos a diestro y siniestro para dedicarlo todo a la investigación de Beth, porque parece ser que es la más prometedora o la que promete mejores resultados y más beneficiosos económicamente, pero con esos recortes de gastos también viene el recorte de personal. Y Beth trabaja con un solo compañero para seguramente acometer el trabajo de un grupo mucho más amplio de gente. Y se suma pues la presión de tener resultados, digamos, vendibles, entre comillas, a los accionistas e incluso a la prensa, con fechas muy concretas, y eso, incrementa la presión. Y yo te digo que es salud mental por todo lo que mucha gente se puede sentir identificada, por todo lo que uno tiene que enfrentar cuando no está emocionalmente en su mejor momento. Cuando estás gestionando todavía el duelo de tu pérdida y al mismo tiempo la vida tiene que continuar con un nivel de presión muy elevado. Entonces, sí, es interesante que esa sombra de salud mental siempre está ahí. Y la presión de Langan, del CEO de la empresa, para obtener resultados. Y claro, evidentemente, el problema que tiene Beth es que junto con su marido avanzaban a una velocidad y ella como que se ve sobrepasada, como que hay momentos que no puede avanzar porque necesita un igual que no encuentra en ninguna parte. Claro, creo recordar que ella se dedicaba
corrígeme si me equivoco, pero no sé si era matemática o informática o física, y su marido Coulson era ingeniero, digamos que era el encargado de trastear con la máquina en sí, con la máquina física. Sí, cada uno era especialista en su campo y por eso se complementaban los dos también. Te comentaba que eso, que me parece digno de mención, que el componente, digamos, de ciencia ficción e incluso terror, como tú comentabas, que para mí es un terror muy suave, muy poco inquietante, tenga ese contrapeso tan equilibrado, que no es fácil, con el asunto emocional o incluso filosófico, porque ya conforme avanza la novela, la trama se va complicando, las implicaciones de los viajes en el tiempo se van complicando, empieza a haber componentes, no sé si llamarlos sobrenaturales, pero sí de más ciencia ficción pura y demás, pero sigue habiendo un componente metafísico, filosófico, que le da a la novela una complejidad que no me desagrada, pero que tampoco me esperaba. Es decir, no puedo decir que sea una obra excesivamente densa, pero requiere un esfuercito de lectura. Es decir, no es un libro de consumo rápido que te lo vas a papear en una noche, ni mucho menos. Sí, a ver, la historia tiene conceptos en algunos momentos bastante densos, pero también está la maestría del autor en no hacernos ningún infodump, es decir, no soltarnos un chorrón de información para irnos explicando lo que está haciendo la protagonista. Es decir, está como muy picadito, como muy elaborado de una forma bastante digerible, que igual en otras novelas que tratan el tema o que lo tratan de otra forma, pues está hecho de una forma un poco que al lector no habitual de ciencia ficción le cueste más, al no especializado en ciencia ficción le cueste más, sea más complicado, y en cambio aquí tú no has leído ciencia ficción en toda tu vida y puedes seguir perfectamente lo que te está comentando. Y otra cosa de la que no hemos hablado, muy importante, es la que hace relación al título de la novela. Para este tipo de viaje en el tiempo, es un viaje en el tiempo muy concreto, que ahora voy a leer las 3 reglas. Solo se puede viajar al pasado y tiene una serie como de arquetipos. No se pueden violar esas 3, o luego veremos si sí. Entonces las voy a leer. La primera es: regla número 1. Solo se puede viajar a puntos de llegada situados en la vida previa de quien viaja. Dichos puntos de llegada son aleatorios. Regla número 2. Quien viaja tiene solamente energía suficiente para mantener el contacto con el mundo de llegada durante aproximadamente 90 segundos. Y regla número 3. Quien viaja no tiene la capacidad de interactuar con el mundo de destino. Sí, es meramente un observador. Es decir, primero tenemos un viaje en el tiempo muy limitado, porque es solo hacia atrás, de muy corta duración, apenas minuto y medio, y sin posibilidad de cambiar nada de ese marco espaciotemporal. Y lo que, digamos, arranca la problemática para los protagonistas es que el momento de llegada es totalmente aleatorio y vinculado, eso sí, a la vida personal, a la memoria personal de cada viajero, de cada viajera, ¿no? Y lo que se intenta, o lo que comenta que Langan quiere conseguir la empresa, es delimitar de forma controlada el punto de llegada, es decir, ir a donde yo quiero, no a donde la máquina me envía. Efectivamente. Y bueno, pues nos van contando también que al principio de la investigación porque solo puede viajar una persona en este momento, pues en el comienzo de esa investigación el que viajaba en el tiempo era Coulson, el marido de Beth, y en estos momentos la que realiza el viaje es ella, como propia cobaya, viajera en el tiempo, como quieras llamarlo, como espécimen de prueba. Sí, y una cosa que tiene su sentido conforme leemos y cierra un poco al final, pero que a mí me sorprendió
cuando empecé a leer el libro es que los momentos de llegada para Beth son enormemente traumáticos. Es decir, la máquina le lleva, pareciera que a propósito, a momentos muy, muy, muy traumáticos para ella en su vida personal. El primero de ellos, sin duda, es la pérdida de su familia, que aquí se viene arriba Fracassi y casi que se pone ligeramente gore y describe un accidente aéreo con pelos y señales, y que, bueno, la verdad es que inquieta un poco porque se supone que ella es una niña muy pequeña y es testigo de todo aquello, y desde el punto de vista de la Beth que viaja en el tiempo, está viéndola con ojos de adulta y sabe lo que va a pasar, pero lo revive de nuevo y es como bastante doloroso, ¿no? Y esto se repite en diversos momentos de la novela, porque también viaja al día en que perdió a su marido, que coincide con el de su cumpleaños, etcétera. En fin, como que es como muy traumático para el viajero en el tiempo, porque pareciera ser que la máquina no te lleva a un momento totalmente aleatorio de tu vida, rodeado de paz, serenidad y felicidad, sino justo lo contrario. Y bueno, todo esto se ve también un poco elevado la urgencia que tiene Beth cuando le comentan que la empresa va a hacer público en una rueda de prensa el tema de... porque todo esto es una investigación secreta por el momento, entonces va a hacer público en una rueda de prensa que pueden hacer viajes en el tiempo, y de hecho va a ir a entrevistarla una periodista, y luego unos días después se va a hacer pública la investigación. Entonces, claro, ella piensa que no tiene suficientemente tiempo, que todavía es demasiado pronto, que no está preparada, etcétera. Sí, de hecho, como que le sabe mal que alguien de fuera, que no tiene conocimientos técnicos ni científicos y que no sabe nada de la película, llega allí en plan paracaidista y primero vea algo que está sin terminar, sea testigo de algo que está sin terminar, que no controlan todavía, y al mismo tiempo que no entienda para no poder explicarlo bien al público, ¿no? Porque, bueno, se habla de cuántica, de agujeros de gusano, de física compleja y tal, y Beth teme que la iniciativa de la empresa, que es entendible, que es un ejercicio de marketing puro y duro, a ella le haga daño, porque tiene su digamos, su nombre o su prestigio profesional y quiere que eso se mantenga, ¿no? También por la memoria de su marido. El marido Coulson está permanentemente presente, porque, como decíamos antes, la gestión del duelo es un personaje más de la novela. Pero claro, como tú decías, está sometida a mucha tensión o presión, y eso se suma a un exceso de trabajo descomunal, a un interior, unas emociones que no están del todo en su sitio. Todo eso es una mezcla un poquito explosiva, un cóctel bastante explosivo, y empiezan a pasar cosas raras, porque Beth empieza a tener, no sé si visiones o amagos de visiones, y la cosa se empieza a poner interesante, vaya. Ahí empiezas a sospechar que pasa algo, sobre todo cuando su hija le empieza a decir que ha venido a visitarla a su padre. Y claro, Beth le quita importancia y piensa que la niña ha soñado con su padre porque lo echa de menos, ¿no? Y no le da más importancia. Más luego, cuando viajan en el tiempo, hacen una serie de preguntas de control que se repiten a la vuelta para corroborar que todo está bien, que no ha pasado nada, y esas preguntas se envían a un servidor en remoto. Y empiezas a ver que algo no cuadra cuando te das cuenta, y los personajes no se dan cuenta, de que en uno de esos viajes más cercanos, debido al tema de la presión, de cuando se hace público, la entrevista con la periodista, que realmente no sale como a la empresa le gustaría que saliera, porque Beth está a la defensiva, evidentemente, tú te das cuenta de que hay algo ahí que no cuadra. Tú dices, uy, aquí hay algo que no me cuadra, y los personajes todavía no se están dando cuenta, que está pasando algo raro. Sí, porque Fracassi tiene la delicadeza de dejarte pinceladas, pero no hacerlo evidente en la trama para que no suponga un obstáculo para los personajes. Es decir, a ti te lo deja caer, y si estás atento, como es lo deseable,
te pasa lo que a ti, ¿no? Que, uy, ¿y esto aquí por qué ha pasado? Uy, ¿y esto que es rarito? No, la gente no se está dando cuenta. Hablo de la hipotética visita del padre de la niña de Beth, como el hecho de haber creído verlo Beth en un parque. O sea, empiezan a pasar cosas raras que, como tú decís, bueno, habrá sido un sueño raro, una visión causada por el cansancio, etcétera. Pero la cosa se va incrementando en frecuencia y en complejidad y en, digamos, en extrañeza, ¿no? Eso es, y a medida que vamos avanzando, pues vemos que se va complicando la cosa, sobre todo cuando vemos que en uno de esos experimentos, de esos viajes que realiza la propia Beth, pues hay algo que efectivamente que es diferente, que está cambiando. Que vemos como eso, como decías tú, que Fracassi nos hace ver que hay algo que es diferente, que no está saliendo como estaba previsto, que el propio Coulson ha ido dejando alguna cosa que vamos descubriendo por ahí también poco a poco, con la ayuda del investigador asociado que le estaba ayudando a Beth, que tiene algo más de conocimiento sobre el tema y que no pueden ir tan lejos como quiere ir la empresa porque hay algún tipo de riesgo que no tenían contemplado y que puede afectar a todo el mundo tal y como lo conocen. Y todo eso nos lo va sembrando Fracassi poco a poco, no nos lo da mascado como podría ser cualquier otro autor, sino que va a ir como diferentes pasos y vamos acompañando al personaje en cómo los va descubriendo y cómo va afectando a su vida, porque todo eso se va integrando en su propia vida, tanto en su trabajo como en su vida personal con su hija y en esas diferentes capas del duelo por su marido. Sí, y te vas dando cuenta que el precio, el peaje que paga es cada vez mayor, es decir, yo llegó un momento en torno al segundo acto, principio del tercero, que pensé que la muchacha iba a romperse, o sea, que se iba a volver loca, literalmente. Y de hecho, empiezas a entender que Coulson, su marido, lo que le está dejando pistas o miguitas en el camino es de, mira, de viajar en el tiempo no es muy recomendable, porque es peligroso. Al menos tal como lo planteamos nosotros. Hay un fallo en el planteamiento teórico, en las fórmulas matemáticas que hacen posible el modelo de interpretación de la línea temporal y no es muy recomendable. Pero no te explican ni qué fallo es ese, ni por qué es peligroso. Claro, y luego cuando poco a poco vas viendo qué es lo que está pasando, pues evidentemente es algo que a simple vista igual no vemos, pero que puede tener otro tipo de consecuencias aún mayores o por determinar que a la empresa pues le va a dar igual porque lo único que pretende es sacar beneficio de todo esto y convertirlo en un producto que pueda vender y al que pueda colocar a diferentes consumidores. Sí, casi como, no como una atracción, pero prácticamente, o sea, como un producto de consumo masivo. Y ves que ya tenía sus reticencias cuando la periodista la entrevista y digamos que se abre al público, por decirlo así, su miedo se incrementa. Porque, bueno, aparte de que esta investigación no está terminada, algo me está diciendo desde el pasado, supongo, porque de mi marido que ya no vive, que esto es peligroso, que no hay que ir tan rápido como pretende la empresa. Y eso también le genera conflictos, está al borde del despido, de hecho la pretenden echar de su trabajo y robarle, por decirlo así, el trabajo de toda su vida y la de su marido, por lo menos la de los últimos años. O sea, yo ya te digo que llegó un momento en que pensé que el personaje se iba a quebrar, que se iba a romper, que no iba a soportar tanta presión. Sí, porque vemos que en determinados momentos está como a pocos momentos de romperse de ese límite en el que ya la salud mental quizás le está haciendo dudar de sí misma, le está haciendo ver cosas que no existen, incluso llega a dudar de ella misma, de su sentido común, de lo que está viendo y de si en realidad
ciertas imágenes que están viendo son porque tiene añoranza de su marido, y en realidad se trata de otra cosa bastante más compleja, y cómo nos las va situando ahí Fracassi a modo de miguitas y de semillas a lo largo de la historia. Sí, hasta que llega el punto ya al final que es evidente que se trata de realidades alternativas en el que ella a lo mejor no es ella, su hija no existe o no ha existido nunca, por lo cual le genera una disonancia muy fuerte. No sé, es como que las distintas realidades se solapan, ¿no? Teóricamente, las realidades alternativas o los multiversos es una posibilidad que los estudios demuestran que, bueno, sobre el papel debería ser posible, pero no hay forma de demostrarlo ni comprobar que eso es así, ¿no? Pero Fracassi lo deja caer, ¿no? De, oye, hay muchas veces distintas, en muchos planos de realidad distintos, y empiezan a mezclarse unos con otros, y para Beth, desde el punto de vista de la viajera en el tiempo, resulta muy confuso saber cuál es el plano de realidad que le corresponde a ella. Y de hecho, al final, temiendo que su hija, por decirlo así, desaparezca de la realidad, porque al plano al que ella llegue sea un plano en el que su hija no exista, no haya existido nunca, hace viajes en el tiempo para intentar solventar ese problema con el objetivo de salvar a su hija, salvar lo que ella conserva de bueno en su vida, que es su niña y su familia, ¿no? Su vida fuera del trabajo, fuera de esta investigación. Su motivación principal pivota de conseguir un objetivo, digamos, legítimo, empresarial y profesional, que es ser la primera persona de la historia del mundo que consigue viajar en el tiempo, a salvar a su familia y su tranquilidad, su salud mental, su entorno seguro, etcétera, ¿no? Efectivamente, y bueno, lo que suelen tener todas estas historias de viajes en el tiempo suele ser la típica paradoja temporal, es decir, el tema de si yo voy al pasado y mi abuelo muere, pues yo no he crecido, lo de Hitler, lo de la mariposa, todo ese tipo de cosas. La mayoría de las veces todas esas historias se acaban cerrando con algún tipo de agujero en la trama por conveniencia, es decir, las historias de viajes en el tiempo pues muchas veces no suelen estar muy bien cerradas. Y aquí Fracassi nos va dejando cosas de cómo afecta un movimiento al otro, y de hecho esa tercera regla de viajes de los viajes en el tiempo que hemos comentado antes, cómo se está cambiando y cómo se está modificando y cómo se está violando en todo momento, porque la propia vez se está dando cuenta de que hay algo que no funciona, de que hay algo que no está bien y que no puede ser un mero solo observador de la realidad. Efectivamente. Y es cuando descubrimos que su colaborador en el laboratorio, cuando su marido vivía, estaba trabajando, digamos, a sus espaldas con Coulson para intentar subsanar ese error que impide que los viajes en el tiempo fueran algo seguro, ¿no? Y bueno, lo que ocurre en el último, porque hay varios, pero el último en la trama, si quieres explícalo tú, porque es que es complejo, y aparte para mí no es que sea un agujero de guión, porque no lo considero así. Creo que Fracassi de hecho tiene mucho cuidado en hilar cada cosa para que no haya ningún agujero serio, pero para mí el último tramo de la novela es lo que flojea más, vaya, lo que para mí tiene más cosas que criticar. El último tramo para mí es no decepcionante, pero sí demasiado, ¿cómo decirlo?, edulcorado quizás, ¿no? Bueno, pero argumentalmente y de trama realmente sí que está conseguido. Lo que tú dices sobre todo es cuanto al tema de las emociones. Claro, tiene sentido porque la historia te lleva hasta ahí, evidentemente, y tiene una cierta solidez, pero cómo está envuelto, cómo me lo vende Fracassi, a mí particularmente no me acaba de convencer. Sí, en la trama tiene sentido, no supone un pegote en el libro en absoluto, porque hay veces que un mal final notas que es como un añadido apresurado, y en este caso no es así. Todo está bien sólido y bien hilado, por decirlo así, bien encadenado, pero a mí no me acaba de convencer. No me acaba no me dejó buen sabor de boca, vaya. De lo que estamos hablando sobre todo es que se le da mucha importancia al hecho de
de que al final pues se consigue arreglar o se consigue solventar el problema, o se consigue deshacer o se consigue volver a la línea temporal original por el amor. Y eso a mí tampoco me termina de convencer, en el sentido de que estamos hablando aquí de un tema de computación cuántica, de viajes en el tiempo, pero hablar de que al final se puede conseguir con algo como el amor, que es intangible, existe evidentemente, pero que es algo intangible que no se puede medir, mientras que aquí estamos hablando de un aparato que está hecho a base de computación cuántica, que crea un micro agujero de gusano a través del cual puedes viajar a eventos, recuerdos de tu vida pasada. Claro. Pues a mí eso también es lo que me choca más. Claro, ten en cuenta que durante toda la novela nos han estado hablando de líneas de código, de modelos matemáticos, de rayos láser, de temas que en fin, son muy tangibles. Hasta que al final de la novela comprendes que la máquina no te lleva de forma tan aleatoria como tú pensabas al pasado, sino que vincula los puntos de llegada, por decirlo así, a momentos especialmente traumáticos, pero no porque son traumáticos, sino porque son de una intensidad mayor en el flujo de tus recuerdos, ¿no? Y el desenlace, por decirlo así, te viene a decir que igual de intenso que es el dolor, puede ser el amor, y que a través del amor puedes, entre comillas, elegir el momento de llegada y la línea temporal en la que quieres estar, ¿no? Y eso a mí me pareció un poquito historia de Hollywood, cliché, no me gustó mucho. Bueno, precisamente también es porque cuando yo lo estaba leyendo, que se lee muy bien, tiene una trama muy ágil, con unos capítulos muy cortos, muy de escenas independientes, no de escenas largas, y que se leen las 360 páginas muy rápido, muy ágil, tiene un ritmo muy, muy dinámico, es muy adictivo durante todo el libro. Es que lo que te dije es que yo esto lo veo adaptado a una película o una miniserie de televisión. Porque sí, 2 o 3 capítulos de una serie, sí, una peli corta, un telefilm, sí. Porque además Fracassi crea una atmósfera de tensión, de que en todo momento la protagonista se encuentra bajo una tremenda presión, que le va a ocurrir algo en cualquier momento, ya sea en su casa, ya sea no sé dónde. O sea, eso es la maestría quizás del autor, y sobre todo en hacer un personaje que es tan contradictorio, que tiene tantos conflictos internos, que es tan complejo también, ¿no? Y lo que te decía son unas escenas muy, muy visuales, te las imaginas en la cabeza de una forma muy, muy visual, y eso la hace muy adecuada para una transformación en formato audiovisual. Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo, pero yo tendría dudas también sobre todo por la coherencia de la historia o la forma de producir un producto completo, una obra completa en el sentido audiovisual, porque como te decía antes, gran parte del peso dramático o de historia está en el interior de la persona, en lo que siente, en cómo se siente presionada, y eso es muy difícil trasladarlo a imagen. Es verdad que es muy dinámico, es muy visual, como tú decías, está muy bien picadito en escenas y en capítulos que son muy llevaderos, pero la motivación del personaje es puramente interior, y eso no sé hasta qué punto se podría llevar bien, me refiero. Sí que con un Deus Ex Machina lo solventas rápido y fuera, pero para hacerlo bien, no sé, sería dificultoso. Pero sí es verdad que es una novela bastante moderna en ese sentido, y que se podría adaptar bien, evidentemente, pero no sé si de forma completa. Yo te digo que para mí es una novela muy, muy buena, o sea, muy bien estructurada. Se ve que Fracassi sabe dónde se anda, no anda jugando, no está con tonterías, y se le ve que tiene unos rudimentos de escritura solidísimos, pero a mí se va desinflando. Para mi gusto se va una obra que es un crescendo constante y que tiene una atmósfera opresiva, que te agobia, que te sientes tan agobiado como ves también, y que casi que te identificas cada vez más con el personaje. Llega un momento en que
como tú decías, temes que le pase algo en cualquier momento y eso no acaba de ocurrir. Y digamos que el punto de quiebre o el clímax deriva en un desenlace un poco flojito, un poco de algodón de azúcar que a mí no me acaba de convencer. No quiero decir con esto que yo sea una persona cínica que no cree en el amor ni que crea que la historia del amor puede sostener cualquier historia. Evidentemente que no. Todas las historias son de amor, realmente. En la historia de la literatura, pues si no el 90%, el 99% son historias de amor de alguna u otra forma, pero en este caso a mí no me vendió Fracassi ese final. No desmerece en absoluto la novela como producto disfrutable, vamos, ni mucho menos. Pero para mí es una historia que va increciendo para bien y que no acaba de cerrar como a mí me gustaría. Sí, quizás es que va de más a menos, sobre todo ya hacia el final, a medida que vas viendo un poco cómo son esas líneas temporales y cómo se van enlazando y entrelazando con la vida de la protagonista, pero también es verdad que desde el principio ese amor que luego no nos gusta, o a mí por lo menos no me termina de convencer cómo se resuelve, porque es lo que te digo, estamos hablando de computación cuántica y la resolución es básicamente por la fuerza del amor, pero si bien ese sentimiento o esas emociones están desde el principio en la novela, están ahí, es decir, no es como que se lo saca de la manga. Está claro. Está ahí y quizás va ganando más protagonismo o más terreno a medida que vamos alcanzando el final de la historia. A lo mejor es que no estoy yo demasiado ubicado porque es una historia que se basa en un amor apoyado en la pérdida o en la ausencia de la persona amada y tal, y quizás me ha descolocado un poco eso. Quizás es defecto mío, no lo niego tampoco, pero a mí no me acabó de funcionar esa vertiente en particular. Y bueno, lo que hablábamos, pues eso, es una novela de dolor, de la pérdida, de intentar reconstruir la vida cuando el ser querido, ya no solo ser querido, porque es también su socio de trabajo en su proyecto vital, ha desaparecido. O sea, le falta la persona que más quiere en su vida, con la que comparte su vida, con la que tiene una hija maravillosa, pero también le falta su socio de trabajo, es decir, no lo tiene en su vida amorosa, pero también le falta en su vida laboral, con lo que supone eso de llegar a su despacho y ver el despacho de su marido vacío, que ni siquiera no recuerdo si había vuelto a entrar o algo por el estilo. Creo que lo llegó a mencionar, pero no me doy cuenta. De hecho, no entra en el despacho en ningún momento. Es una presencia constante porque comparten despacho pared con pared, pero son cubículos transparentes de cristal. Y ella ve el despacho a oscuras y vacío, pero nunca llega a entrar allí. O sea, es como una presencia apoyada en la ausencia, como digo. O sea, que a ver, está bien. Yo entiendo que evidentemente ese personaje tiene que funcionar así durante toda la novela, pero es verdad que, no sé, no me acabo de creer la historia. Sí que creo más que lo que tú decías, en la ausencia de alguien que, aparte de ser tu pareja, es tu compañero currando y con el que puedes comentar cosas del trabajo, lo que va bien, lo que no va bien, por qué funciona la máquina, por qué no funciona, qué estamos haciendo mal. Digamos que puedes compartir el día a día de una investigación compleja pero apasionante, y a pesar de que tiene su protagonismo el tema puramente sentimental, la pérdida no me acaba de funcionar como motor único de la acción de Beth. Pero bueno, insisto, puede ser un fallo mío, que o no he sabido interpretarle la propuesta de Fracassi o que no creo yo en ese tipo de historias de amor o lo que sea, ¿no? Pero bueno, insisto, la novela es un novelón, o sea, está muy bien. No es mi favorita, dudo que la leyera 2 veces, aunque no es raro que fuera una cosa buena leerla 2 veces, pero bueno, no me va a motivar una segunda lectura, pero bueno, no la puedo tampoco despreciar. Es una buena novela de ciencia ficción, desde luego. Desde luego sí que la recomendamos desde aquí, y sobre todo también cómo es esa lucha con la corporación, contra la multinacional desde
desde la que está realizando la investigación, que llega un momento que básicamente se convierte en el peor enemigo de Beth, el propio jefe de la corporación, cuando quiere poner en valor toda esa investigación que llevaron a cabo tanto Beth como su marido. Sí, eso fíjate, me parece un acierto. Es verdad que aquí pesa más mi vena de Rogelio político y demás, pero bueno, me parece muy destacable porque, lo que te decía antes, la realidad es así. Muchas investigaciones científicas actuales están atravesadas por requisitos puramente comerciales. Y hay intervencionismo de empresas, intervencionismo de revistas científicas que te exigen que publiques cosas constantemente y casi que estás más tiempo pensando en publicar que en investigar, con recursos menguantes, con poco dinero, con poco personal. Y eso lo muestra mucho y muy bien Fracassi de forma paulatina, y convierte lo que tú decías, que es verdad, al CEO de la empresa en un enemigo que, digamos, que quiere meterse por medio y robarle su investigación, quedarse con ella y a ella echarla de allí y digamos, eliminar su nombre y el de su marido digamos, del mérito de haber descubierto los viajes en el tiempo. Eso me parece un acierto porque, insisto, porque la vida real es así. Igual no hay asesinatos como sí que hay en la novela, pero sí que son así de despiadadas las empresas y el turbocapitalismo del siglo XXI. Esto es así. ¿Y tú qué piensas? ¿Que es una visión inocente o realista de si algo así sucediera en nuestra vida real? Es decir, unos científicos llevando a cabo una investigación, una empresa privada megacorporación los ficha y quiere hacer de ellos estrellas con su producto. ¿Piensas que sucedería así en nuestro mundo actual, tal como están las cosas? Creo que en un 90% sí. Lo que creo, hablando por lo menos de un hipotético viaje en el tiempo. Si un avance científico de ese calibre fuera real, ya te digo yo que primero no sería público, bajo ningún concepto. Y segundo, no se haría para ganar dinero, sino para adquirir poder. Poder real, poder político, poder social, para poder dominar, no para ganar dinero exclusivamente. Y no sería público, vamos, ni de broma. Pero seguramente sí que tratarían a los científicos en gran medida como se trata de retratar en la novela, ¿no? Pero sí, vamos, es que seguro que sería un poco así, ¿no? Igual que los viajes en el tiempo, como, no sé, como la resurrección de los muertos o la vida eterna, por hablarte así de cosas muy extremas también. Si llegase a conseguirse, ya te digo yo que nos enteraríamos los últimos problemas. ¿Por qué crees que tenemos esa fascinación por los viajes en el tiempo? Pues porque la vida es muy corta, amigo. La vida es muy corta y el tiempo es fútil. Pasa rápido, se nos escapa entre las manos, y cuando te das cuenta de lo valiosa que es la vida y lo genial que es vivir, y vivir bien y vivir con intensidad, cuando eres plenamente consciente de eso, ya eres muy mayor para poder disfrutarlo. Y te das cuenta de las personas a las que has perdido, las cosas que no has hecho como quizás deberías, las palabras que quizás no dijiste cuando tenías que haberlas dicho, y casi siempre, cuando estamos en el lecho de muerte, lo que queremos es volver al pasado. Poder viajar hacia atrás, sabiendo lo que sabes, sintiendo lo que sientes ahora mismo, para vivir la vida de una forma un poco mejor, más intensa, más honesta, más apasionada, más alocada, llámalo como quieras, ¿no? Cada uno pues como decida. Pero ¿por qué es así? Porque es que la vida es cortísima y se acaba. Y cuando nos queremos dar cuenta que estamos al final, es cuando dices, caramba, y se acaba ya esto. Pero si yo estaba aquí casi que empezando, yo quiero volver atrás. Creo que es por eso. Y escúchame, ¿por qué piensas que el pasado y no al futuro? Quizás si hubiera sido al futuro, se hubiera metido en más charcos, hubiera sido más complicado. Posiblemente sería una obra de ciencia ficción especulativa, más que un tema de gestión interna, memoria, tiempo, sentimientos, que no es que sea menos complejo, al revés, para mí es mucho más complejo que la ciencia ficción especulativa. Pero creo que habríamos visto otro tipo de locuras de otra índole. No tendríamos una obra como esta que es
muy intensa, muy densa, muy personal, muy de introspección, muy de pensar. No sé, sería distinta seguramente. Muy intimista, sí. Pues, ¿alguna otra obra de viajes en el tiempo que recuerdes que se cierra así de forma tan satisfactoria como esta, o cuasi satisfactoria como nos ha dejado esta en cuanto al tema de los viajes en el tiempo? ¿Que te des cuenta? Hombre, tendría que pensar mucho y estudiar un poco, pero así, de buenas a primeras, no. Yo creo que No había un recuerdo relato. ninguna. Yo creo que había un relato de Ted Chiang. No sé si en la recopilación que comentamos tú y yo, o en la anterior, que esa no la llegamos a comentar, que había una historia de viajes en el tiempo también a la manera de Ted Chiang, más de ideas, más filosófica, pero muy bien hecho como todo lo que hace Ted Chiang. Pero no me doy cuenta ahora mismo exactamente si estaba en la que hicimos o en la primera. Pues tendría que revisar las notas, porque ahí sí que saqué notas y no aquí. Pero ahora que lo dices puede ser, pero no recuerdo tampoco los detalles, ¿eh? Y es que Puede de las ser dos que, puede ser Sí, que sí. fuera una historia que había un espejo en un mercado, creo, que atravesabas el espejo, ibas o al pasado o al futuro o algo así. No estoy muy seguro, porque hablo de memoria y no... Sí, puede ser esa de la que me estaba yo acordando. Entonces, igual sí que es en la recopilación que hicimos un podcast aquí en La Vieja Raza y que la podéis escuchar por ahí. Sí, seguramente sea... ¿Sí? Episodio de notable éxito, por otra parte. El de Ted Chiang, sí, muy escuchado, la verdad. como el de los Diablos, que ya va por 180 reproducciones. Tengo ganas de que Abercrombie siga con esa serie, ¿eh? Me gustó mucho esa novela. Pues vuelve este año al Celsius y que el propio Ted Chiang creo que también viene al Celsius. Mira, qué interesante. Además de Chuck Palahniuk, que ya te lo pasé. Ya, eso ya me da menos hype, si te digo la verdad. Para mí, Palahniuk no es otra cosa que un provocador. No le quito mérito como escritor, pero es más provocador que escritor, sinceramente. Para mi gusto, que esto es un tema totalmente subjetivo y personal. Bueno, entonces sobre todo recomendamos la lectura de esta novela, porque no solo tiene unos conceptos, si os gusta la ciencia ficción, que os van a gustar. Está muy bien construido, sobre todo el personaje principal en torno al cual gira todo, que tiene es un personaje creíble, es un personaje complejo. La vemos una mujer trabajadora, desbordada, lo que os decía, que no sabe muy bien cómo abordar la pérdida de su marido, porque tiene esa doble pérdida. O sea, ya no solo os decía como su compañero de vida, sino también como su compañero y su colega de trabajo. O sea, básicamente llevan en ello desde que estaban haciendo el doctorado los dos, y es la investigación de la vida de los dos. Ella se ve un poco coja, no solo en el tema vital de que no tiene a su pareja con la que criar a su hija, sino en el tema del trabajo. Ella se ve completamente desbordada, sobre todo con el tema de la reducción de personal, porque no se ve capacitada para terminar la investigación. Sí, porque dos cabezas siempre piensan mejor que una, y es como si alguien metiera estas cucharadas para sacar las bolas de helado de la tarrina, pues es como si a vez la vaciasen de repente. Le quitaran la mitad de lo que ella es, a nivel personal y a nivel profesional. Y eso, hombre, es difícil de gestionar. Yo es una novela que recomiendo porque es una novela que, aparte de ser entretenida y fácil de leer, te obliga hasta cierto punto a ponerte en ese lugar de la protagonista, decir, vale, ¿yo qué haría en esta situación? ¿Qué haría si fuera esta persona? ¿Sería capaz de solventarlo así? ¿Tendría este aguante psicológico y este aguante físico? ¿Me enfrentaría a mi jefe para salvaguardar lo que creo que es mío y merece la pena y me corresponde? ¿Me plegaría? O sea, es muy interesante porque te puede ubicar en el papel, en los pies del personaje, que, coincido contigo, está muy bien construido y no es el típico cliché arquetípico de 2 trazos, 3 trazos básicos y ya, no, es un personaje complejo y bien llevado y tal, pero bueno, te obliga a decir, vale, si yo fuera Beth, ¿qué haría? Sí, ¿cómo
cómo gestionamos esa pérdida, ese dolor, ese duelo, cuando si acaso nos pudiera ocurrir esa desgracia de que nuestro compañero o compañera de vida, pues además es nuestro colega más íntimo en nuestro trabajo, que es el fruto de los dos, ¿no? Sí, y también el hecho, que lo hemos citado pero hemos pasado por encima un poco, de que a lo mejor te puedes permitir el lujo de viajar en el tiempo, pero no hacer nada al respecto. Es decir, lo que yo te decía antes, que cuando estamos al final de la vida desearíamos volver a vivirla de nuevo, pero para poder cambiar cosas que hemos hecho mal. Aquí no se puede cambiar nada, no puedes interactuar, no puedes actuar, no puedes hacer nada, puedes ser testigo visual, pero nada más. Sí, porque además lo que nos viene a decir Fracassi es que en el momento que sucede eso es realmente peligroso. Claro, y además estás en una fracción de tiempo mínima. 90 segundos es nada. Entonces sí que es muy interesante, es un planteamiento interesante, la premisa está bien planteada y el hecho de que a mí personalmente pues no me cerrase del todo el final y esperase algo igual un poco más satisfactorio, porque tenía el listón muy alto por tu culpa básicamente, porque me la vendiste estupendamente bien, no significa que sea una obra altamente recomendable. Así que enhorabuena para Obscura por esta publicación. Yo creo que ya sabes que el terror es uno de mis géneros favoritos, entonces creo que no tardando mucho me voy a hacer con el resto de obras de Fracassi, si no todas, pues iré adquiriéndolas una a una para ir viendo cómo se mueve. En el terror también se mueve con los mismos códigos que hemos visto aquí en una novela que no es especialmente larga, de 360 páginas, que no es especialmente densa, que es de lectura muy ágil, muy dinámica y de capítulos bastante cortos, en los que también logra crear una atmósfera, ya digo, ya no solo de tensión, sino de esa situación de alarma, de que algo va a pasar si la protagonista no hace algo con rapidez. Sí, es un ambiente muy opresivo, muy agobiante, muy opresivo, que en pocas páginas es todo un mérito, y si consigue transponer eso al género de terror, vaticino que hay que tener el esfínter de acero para aguantarlo, a lo mejor, porque si consigue trasladar ese ambiente tan agobiante a una historia pura y dura de género de terror, podría estar bien. A mí no es que me guste mucho el género, pero a ti sí, y seguramente lo vas a disfrutar mucho. Sí, ya te digo, le voy a dar un tiento a las otras obras que tienen publicadas Dilatando Mentes de Fracassi, porque parece que este narrador tiene cosas importantes que contar. ¿Qué más me cuentas de este libro, o en general de la vida, o de lo que tú quieras? De este libro poco, porque la verdad es que ha sido una recomendación por tu parte positiva y satisfactoria hasta cierto punto. Y nada, pues simplemente que estamos esperando tanto tú como yo que Andy Weir acabe en las pantallas de los cines para ver qué han hecho con la adaptación de el proyecto Hail Mary, que es un libro que nos gustó a ti y a mí mucho, y que si han hecho un trabajo más o menos decente y serio en adaptarla a la pantalla grande, puede ser una buena película. Pero claro, a mí el hecho de que esté Ryan Gosling por medio me genera mucha desconfianza, porque Ryan, cara de palo Gosling, no sé. Pero bueno, sí, tengo ganas de ver qué han hecho con el libro. Que como hemos comentado tú y yo fuera de micro, que quizás podríamos venir aquí un día a comentar tanto novela como película, me lo he vuelto a leer, entre comillas, porque he usado el formato de audiolibro y la verdad es que es una novela súper disfrutable. Pero eso llegará en su momento, no ahora. Sí, esa es la idea, que comentemos la novela y la película y ver diferencias y ver qué nos ha parecido mejor, si el libro, la adaptación, pues normalmente seguramente va a ganar el libro de todas y cuando se estrene, porque yo no he visto por ahí todavía fechas, espero que se estrene ahora próximamente, pues ya te emplazo para que hagamos eso y veamos a ver cómo la historia de Andy Weir, que por los trailers que hemos visto casi que nos cuentan prácticamente cosas importantes de la novela en los propios trailers, que es para matarlos.
Yo solamente he visto un tráiler y no he querido ver más justamente por eso. Pero bueno, pues César Brito, no hace falta que te lo diga, pero tú te vienes aquí ya como ayudante de la vieja raza, con chapa y broche y banda, que te vienes cuando quieras, vale. Yo creo que nunca te he dicho que no cuando me has llamado, creo, ¿eh? A lo mejor algún día que he estado a lo mejor enfermo o tenía algún otro compromiso, pero creo que no ha pasado nunca. Yo siempre que vengo aquí disfruto muchísimo, me encanta hablar contigo, fuera de micro, también delante del micro. Hablamos de las cosas que nos encantan, de literatura, de cine, de series, de la vida a veces un poco también. Sí. Siempre me lo paso fenomenal cuando vengo. Te agradezco mucho que me prestes el espacio de tu casa, porque esta sigue siendo tu casa. Y la verdad es que me genera cierta satisfacción ególatra saber que algunos de estos episodios en los que participo contigo están siendo bien recibidos por el público. Es decir, que algunos de ellos pues han escuchado bastante y que la gente los encuentra interesantes. Que eso a mí, tanto a mí como a mi ego, pues, oye, quieras que no, pues nos agrada bastante. Bueno, pues entonces renovado, volverás, ¿eh? Bueno, yo siempre que me llames voy a volver. Bueno, César Brito, encantado. Cuando quieras, esta es tu casa, no te lo tengo que decir. Pues no tengo mucho más que contaros de la tercera regla de los viajes en el tiempo de Philip Fracassi, publicado por Oscura y con una fenomenal traducción, por supuesto, de Jesús Cañadas. Nos vamos a escuchar en otra vieja raza, como siempre. Soy Alejandro Guardiola. Muy buenas noches. Grind your heels into the sheets, grit your teeth and get some sleep this evening. Counting sheep, restless feet in a tangled heap, a cotton blend, a mystery unwoven, fraying at the seams. Brightest color